Como ustedes ya saben, esta es la cuarta sesión. En esta oportunidad nos toca explicar la guía de relaciones comunitarias de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEN. Este documento ya tiene bastante tiempo, cerca de más de 20 años, producido, quizás, perdón, aproximadamente 20 años, quizás un poco menos, pero sirve hasta ahora para eh, la elaboración de los documentos a la hora que se pide la concesión minera, ¿no? Y hay una parte importante del EIA donde nos toca a los sociólogos, científicos sociales, relacionistas comunitarios elaborar. Y ese es el elemento social, ¿no? La evaluación de impacto social. Vamos a ir avanzando. Es una clase un poco larga, pero importante, ¿no? Posteriormente ya había quedado con Gerardo para luego pasarle las preguntas. Si ustedes tengan un día específico, una hora, en el cual tengan que resolver las preguntas de los cuatro temas que se han tocado. Ahora, también comentarles que en, eh, en el quehacer de la gestión social, y las relaciones comunitarias es mucho más de lo que se ha dictado aquí. El curso solamente hemos elegido cuatro temas, pero generalmente abarcan algunos temas más. Sin embargo, creo que de cierta forma ha sido una muy buena oportunidad que está brindando crear con la Unidad de San Marcos para poder transmitir muchos de los conocimientos importantes para esta labor profesional. Primero vamos a ir definiendo qué cosa es un estudio de impacto ambiental y luego vamos a ir viendo también qué es un estudio de impacto social, ¿no? Entonces, eh, colegas, en el documento, que es un documento que es institucional, nos menciona que el estudio de impacto ambiental es aquel análisis de los posibles impactos que conlleva el proyecto dentro de un territorio, dentro de un ambiente, ¿no? Esto quiere decir también el impacto en las personas y es una propuesta para manejar eso, ¿no? Entonces, esa es la definición. Cada vez que uno escuche el EIA, son las iniciales del estudio de impacto ambiental, siempre tiene que entender que es eh, ese documento en el cual uno analiza estos impactos, tanto en el ambiente, en el territorio, es decir, como en las personas y lo que tiene que entenderse como las relaciones sociales, culturales, ¿no? Sociales, económicas, políticas, que son impactadas, ¿no? Y cómo es el trato a estas. Son, por lo tanto, estudios físicos, naturales, biológicos, socioeconómicos, culturales, ¿no? En la área de influencia, esto de área de influencia, ustedes ya saben, ya lo hemos tocado en la clase anterior, es donde el proyecto realiza sus actividades, ¿no? Y sin duda este documento, este análisis, lo que quiere lograr es un desarrollo armónico en las operaciones y en el territorio y con las personas y en el ambiente, ¿no? ¿Qué incluye el estudio de impacto ambiental? Una línea de base, ustedes lo han llevado seguro ya en la universidad, donde se determina cuál es la situación ambiental, los niveles de contaminación del área y incluyen también la descripción de los recursos naturales, ¿no? De los aspectos geográficos, así como los aspectos sociales, económicos, culturales. Entonces, una línea de base, por ejemplo, eso es, este, debería tocarse en un curso mayor, más o menos el esquema, las líneas de base que se utilizan para el estudio de impacto social en el sector minero, ¿no? También ella tiene una descripción detallada del proyecto que se está proponiendo
Y también se identifican y se evalúan técnicamente los impactos ambientales previsibles directos, ¿no? E indirectos. Ahora sí, también hay un grado de de efectos inesperados que a veces también suceden, ¿no? Bueno, eso ya no se puede, al estar en permanente contacto con la población y haciendo el seguimiento a las actividades, ya uno puede ir ajustando también esos impactos que no se habían previsto y se realizan lo que se llama el MEIA, ¿no? Que es el documento donde se modifica el estudio de impacto ambiental. Bueno, eso no lo alcanzamos a ver en este curso. Eh, También el estudio de impacto ambiental tiene un plan de manejo ambiental, ¿no? Que incluye las acciones necesarias para evitar, minimizar y compensar los efectos negativos del proyecto, ¿no? También tiene un cierre o abandono del área. El acceso público de Leia, ¿no? Habíamos conversado la semana pasada también de que está reglamentado de que estos documentos estén al alcance de la población, de las comunidades. Tiene que acceder el público a a todo este expediente. Entonces, aquí mismo en la diapositiva nos menciona el reglamento de participación ciudadana, que ya lo hemos visto, permite el acceso al público, ¿no? Durante su evaluación y mediante una audiencia pública que se efectúa en la localidad más cercana al proyecto, se distribuyen los resúmenes ejecutivos y se exponen los resultados y también se esperan las preguntas de la población y se dan las respuestas tanto de la empresa como la consultora que se encarga de hacer estos expedientes, ¿no? La empresa muy pocas veces tiene un personal a cargo que hace este tipo de documentos, generalmente los terceriza, ¿no? Teniendo a un área de relaciones comunitarias, ¿no? De que ve la gestión social, aún así recurre a ya, eh, se ha hecho, digamos, un sector de profesionales que hacen consultorías para el sector minero, ¿no? Que, como les menciono, a veces primero han sido gestores sociales en el Estado. Posteriormente han pasado a trabajar a la mina como relacionistas comunitarios para ejecutar los documentos y después terminan, quienes nos dedicamos a esto, teniendo ya una razón social o haciendo una empresa consultora que ya no trabaja con una sola mina, sino que trabaja con varias minas o otro tipo de proyectos de inversión del sector o de otro sector y se termina escalando en el sector de las relaciones comunitarias y la gestión social. Las opiniones y sugerencias al estudio de impacto ambiental tienen que ser durante 15 días calendario, después de la realización de la audiencia pública. Recordemos que también habíamos visto en la anterior ocasión que uno de los mecanismos de uno de los mecanismos para la participación en la audiencia pública y es uno de los mecanismos obligatorios, ¿no? Habiendo un listado, creo que eran 11 o 13 los mecanismos, uno va teniendo los criterios de cuál va a utilizar. El que sí siempre tiene que estar es la audiencia pública y la oficina de información en la comunidad más cercana, ¿no? Entonces, eso lo estamos recordando y donde se va a entregar las opiniones y sugerencias, se va a entregar en la Dirección Regional de Energía y Minas en la región donde esté el proyecto. El estudio de impacto ambiental es parte integrante de el EIA, ¿no? El estudio de impacto ambiental, perdón, el estudio de impacto social es parte integrante del EIA, del estudio de impacto ambiental. Y este estudio tiene por finalidad
analizar los efectos sobre las personas, sus relaciones, su economía, su cultura. Tiene un proyecto determinado para así tomar las decisiones y potenciar los impactos positivos y minimizar o eliminar los impactos negativos, ¿no? Como el estudio de impacto social no es algo diferente ni distinto al estudio de impacto ambiental, es decir, forma parte de él, y forma parte de él en el capítulo 1, cuando se tiene que escribir el medio ambiente. Ahí adentro hay un subcapítulo que se refiere al subcapítulo 4 y que dice el ambiente socioeconómico. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poner todos los datos que hemos recogido de la línea de base con respecto a lo socioeconómico. También en el capítulo 3 de Leia hay otra parte que es un componente social, son los impactos previsibles al ambiente, cuyo subcapítulo está referido al ambiente socioeconómico. Y en el capítulo 5, control y mitigación de los impactos del proyecto, también ahí es el componente social donde nosotros tenemos que trabajar y diseñar las cosas. El esquema básico de un estudio de impacto social tiene que tener, como ya hemos mencionado, su línea de base, la previsión de evaluación de los impactos y las medidas de mitigación, justo lo que está dentro de ella. La línea de base son aquellas características iniciales de las comunidades en la área de influencia del proyecto, ¿no? Este estudio sirve como referencia para analizar qué cambios pueden ocasionar las actividades mineroenergéticas, ¿no? Entonces, hacemos la línea de base, vemos la situación tal como está, y si las actividades que está haciendo la mina luego van a modificar eso, entonces tenemos algo con qué medir. Una recomendación para elaborar la línea de base es que el análisis que se debe centrar en las personas, ¿no? Que pueden ser impactadas, en lo que se llama los grupos de interés. Hay mucha gente alrededor, muy cerca de los proyectos, que va a querer que estar involucrada, ¿no? Para poder tener los beneficios. Entonces uno como relacionista comunitario, ¿no? Parte del equipo que va a elaborar esto tiene que tener bastante responsabilidad con ello porque todo lo que digamos tiene que estar sustentado con evidencia y va a generar un presupuesto y en este caso son muy altos, ¿no? Entonces, ni estar, digamos, con una política en el cual se margine a quienes realmente están dentro del el territorio de influencia y también no ser tan permisible a que gente que no está alrededor también se involucre, ¿no? Porque parte de las decisiones eh, van a tener mucho impacto. Un grupo de interés o los grupos de interés son todos aquellos que son impactados por el proyecto, ¿no? Son familias, barrios, organizaciones, gremios, las cámaras de industria, cámaras de comercio, los productores, ¿no? También hay actores sociales como el Vaso de Leche, Club de Madres, y también hay actores políticos como las alcaldías, los dirigentes comunales, las federaciones campesinas, ¿no? Como mencionamos, la utilidad de centrar el análisis en las personas y las organizaciones radica en que permite focalizar la información sobre aquellos datos relevantes para el estudio de la relación empresa-comunidad, ¿no? O sea, si nosotros nos centramos en las personas, vamos a reducir los conflictos sociales. Ahora, para determinar quiénes son los grupos de interés, no es que calcamos de un proyecto a otro proyecto, ¿no? O sea, no es porque trabajamos haciendo justo la línea de base en Moquegua, ahora vamos a digamos, Amazonas, a San Martín y utilizamos ese mismo modelo, ¿no? O sea, todo va a salir del trabajo de campo que es
aquella actividad que nos permite conocer directamente qué población es la que está ahí, ¿no? Entonces también se recomienda analizar los grupos con capacidad de influir sobre el proyecto, ¿no? Tanto para impulsarlo como para paralizarlo o modificarlo. Ya hemos visto también esto en conflictos sociales, que hay grupos que tienen poder para eso, ¿no? Y que hay ciertas características a la interna, o sea, si bien hay un bloque grande, un frente de defensa, o frente de intereses o algún tipo de dirigencia comunal, a la interna también hay sus grupos que permiten ser aliados para que el proyecto salga o que sabemos que son una amenaza para que puedan frenarlo. Hay variables para la línea de base socioeconómica y estas variables son aquellos aspectos que nos interesa estudiar, ¿no? Y que además pueden sufrir una transformación. Como habíamos mencionado, la línea de base es la situación actual que nos permite ver cómo se va modificando la situación actual con las actividades del proyecto minero. Por eso mismo tenemos que esa realidad actual separarlas en partes y esas partes son los que nos van a servir como variables y que van a tener indicadores para que podamos en cierta forma, deslindar, se menciona el documento de los problemas preexistentes, ¿no? O sea, si ya había, eh, digamos, cierta contaminación desde antes de ejercer el proyecto, entonces con una línea de base sabemos eso, ¿no? Si a la vez también vemos que ha habido, por ejemplo, desempleo y después con las actividades mineras el desempleo se ha reducido, entonces también tenemos cómo medirlo. Ahora, un ejemplo claro que se menciona aquí es, por ejemplo, las viviendas de la localidad, ¿no? El uso de explosivos para las actividades de construcción o explotación minera o energética pueden modificar las casas y si nosotros no hemos hecho nuestra línea de base, quizás algunos que ya habían sus casas siendo deterioradas o que ya estaban en ruinas pueden decir todo esto ha sido producto de la actividad minera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener todos los datos posibles de la realidad física, geográfica, cultural, económica, política, de la realidad donde se va a actuar, ¿no? Eso no lo van a hacer los abogados, no lo van a hacer los ingenieros, los que tenemos que estar en la cancha somos los relacionistas comunitarios, ¿no? Aquí hay un cuadrito que nos da el documento para que nos explique las variables. Por ejemplo, a la hora de exploración hay algunos impactos y estos impactos tienen variables socioeconómicas. Por ejemplo, cuando comienzan los estudios y las actividades y hay una posible reacción negativa de la población por el temor ambiental, ¿qué es lo que se tiene que medir? Nosotros tenemos que ver o estudiar la percepción de la población respecto al proyecto y sus impactos. ¿Qué más tenemos que estudiar? La formación de opinión. Esto es un proceso por el que se forma la opinión en la localidad y las fuentes de información. Entonces, todo este cuadrito, ustedes ya lo tienen en el documento que lo he pasado en el WhatsApp hace un rato y rápidamente con eso van a elaborar tu estudio de impacto social. Otro impacto, cuando hay una petición para el uso de las tierras de propiedad comunal o individual, o sea, cuando ustedes van y tienen que conversar con cada uno de los pobladores, ¿no? O con la misma comunidad y le van a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a utilizar estos caminos para que por aquí puedan pasar los trabajadores o el mineral en todo caso, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la ubicación y el número de tierras tituladas, ¿no? O sea, no podemos llegar a conversar ni a negociar si es que no tenemos la información ya de antemano, ¿no? El tipo de propiedad, si es individual, si es colectiva, si es cooperativa o si es otro. ¿Qué más? Tenemos que saber qué tierras
no son tituladas o están bajo posesión o usufructo, ¿no? Entonces, también la productividad de las hectáreas, el destino de la producción, el valor de la producción destinada al mercado, la disponibilidad de otras tierras en áreas aledañas, ¿no? Entonces, toda esa información corresponde obtenerla para poder avanzar con nuestra petición para el uso de tierras. También, por ejemplo, hay otro impacto, ¿no? Cuando ya la presencia del personal de la empresa comienza a llegar a las comunidades y hay impactos culturales que se dan en la población, ¿no? Ahora, o sea, parte de este curso es también analizar el documento del Banco Mundial sobre el estudio del impacto social, ¿no? Y ahí exigen algunos aspectos que tienen sus propias normativas, como el tema de género, el tema de pueblos indígenas, el tema de patrimonio cultural, el tema del trabajo, ¿no? as- este, ya, ahora inclusive hasta proyectos de agua, proyectos de alcantarillado que pasan un par de millones, ya también están siendo incorporados estos temas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando viene mucho personal foráneo, hay violaciones, ¿no? Hay violaciones a mujeres jóvenes, o un sinfín de violencia que se da. Entonces, eso es un impacto, ¿no? O sea, y como eh, relacionistas comunitarios tenemos que tener protocolos si es que sucede eso, ¿no? Entonces, ¿quién van a crear esos protocolos? Nosotros. ¿Quién va a capacitar al personal para que eso no suceda? Nosotros. Entonces, puede paralizar obras y grandes inversiones, ¿no? Igual con el tema indígena, con el tema del racismo, igual con la esclavitud o estafa en el tema laboral, igual cuando eh, se, de- se depreda más o menos algún tipo de eh, ambiente que es religioso, ¿no? Para las comunidades. Entonces, ¿qué se tiene que estudiar? ¿Qué se tiene que investigar? ¿Qué se tiene que saber? Las costumbres locales en el trato con extraños, las normas de cortesía y respeto que la población y sus autoridades esperan de sus visitantes y sus nuevos vecinos. Igual, a la hora de la construcción, habíamos estado viendo a la hora de los inicios de las actividades con la exploración, a la hora de la construcción y explotación hay actividades de construcción, ¿no? El incremento de empleo, hay que medirlo, hay que tener la tasa de desempleo, la tasa de subempleo, y cuando, por ejemplo, se vea el tema del transporte, el tráfico, también la frecuencia de tráfico en los caminos y en las carreteras, ¿no? A veces, la gente utiliza los caminos que son bien precarios para para que se trasladen los animales, ¿no? Y a veces eh, comienza a haber más frecuencia de camionetas y pueden generarse accidentes con las personas que están acompañando al ganado, ¿no? Al rebaño, o también con los mismos animales, ¿no? Y todo eso genera contradicciones y conflictos. El otro de los impactos es el desarrollo de la infraestructura eléctrica y los servicios de salud. Entonces, eh, se va a buscar la información, se va a estudiar, se va a explicar, se va a sistematizar el incremento de los servicios e infraestructura, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Número de caminos y carreteras y el mantenimiento. Es decir, si había solo una sola entrada y si solo había ni siquiera afirmado, y ahora con la mina se va a poder afirmar eso, quizás con una pequeña biocapa, o si no solamente con el hecho de que tengan pase de las características de una trocha a un afirmado. Entonces eso se tiene que tener de antemano una situación previa para después ver la situación modificada. Igual las instalaciones de distribución de electricidad, para qué capacidad, muchos de los problemas. A veces sucede
que las comunidades que no tienen luz, parte de los acuerdos es que le brinden la electricidad la empresa minera que va a invertir en el proyecto y después no logren darle mantenimiento, ¿no? Y al cabo de un año, año y medio, el motor de energía se termina malogrando, se termina deteriorando y otra vez comienzan los conflictos porque lo que la gente quiere y la gente pide es que el cableado llegue hasta sus zonas, pero a veces son tan aledañas que es imposible, así que las minas recurren a algo provisional y no le dan mantenimiento. Igual hay que seguir eh, y- o tener la información de la tasa de médicos por hablantes, la tasa de promotores de salud por habitante, la tasa de camas de hospital por habitante, ¿no? Entonces, es parte de lo que corresponde a este impacto, al impacto de desarrollo, infraestructura y servicios de salud. Y así sucesivamente, igual en las reubicaciones de poblaciones, cuando hay que reubicar, que eso es a veces no frecuente, hay que ver la experiencia laboral de las poblaciones al reubicar, ¿no? O sea, no se puede trasladar una población y ahí donde la llevamos, la población no tenga, eh, digamos, no está capacitada para nuevos oficios, para oficios, ¿no? O sea, si bien en la anterior zona, en el anterior territorio donde estaban, se dedicaban a la ganadería, ahora los trasladas y les dices, aquí hay tierras de cultivo, pero la gente no sabe cultivar, por ejemplo. Entonces, toda esa información social, económica, tenemos que tenerla mucho más si es que va a haber esta etapa de reubicación de la población hacia otros terrenos, ¿no? En el caso de las Bambas, de Fuerabamba, fueron trasladadas la gente a grandes espacios y en esos espacios, pues, el invierno es más largo, no podían criar animales y tenían al final muchos problemas, y que se generaron después de 10 años conflictos sociales importantes, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. También hay que tener en cuenta la identidad étnica y cultural de las poblaciones a reubicar y la capacidad que tienen estos grupos para poder integrarse a nuevos entornos, ¿no? Igual cuando existe la presencia del personal de la empresa titular y las contratistas en las comunidades, ¿no? Entonces, esto hay que saber bien y tener la capacidad de hacer protocolos, porque es ahí donde viene el problema. O sea, a veces las empresas tercerizan casi todo y no tienen relación directa con los trabajadores de las contratas, ¿no? Y son estos los que a veces las contratas traen a trabajadores de distintas zonas y estos no tienen una conducta ética apropiada y pueden generar problemas y ese es el impacto que se lleva la gente o la población, ¿no? Comienzan a haber zonas de prostíbulos, comienzan a haber bares, comienzan a haber robos, comienzan a haber distintas actividades que no existían antes de que viera la mina y la gente, si bien sabe que la actividad minera está dejando ciertos beneficios, al final el comportamiento social va cambiando, los niños o las nuevas generaciones van creciendo en otro tipo de costumbre o de vida cotidiana donde van naturalizando ciertos problemas nuevos que están llegando y la gente sin duda se siente afectada y más bien este, siente que es más perjudicial la actividad minera que los beneficios que da. Entonces, para saber eso y para medir eso, hay que saber la conducta de los pobladores que esperan de los trabajadores, los temores en la población por los impactos sociales que puedan ocasionar, el uso de la formalidad y cortesía de la localidad y todos estos ítems se ven a partir de entrevistas, focos
encuestas y focos grupales, ¿no? Igual son actividades que van hasta el cierre. Como les digo, ese documento ya lo tienen ustedes. La forma como se investiga, ustedes son profesionales, y se investigan a partir de entrevistas a informantes claves, que son personas que tienen percepciones y que son útiles, ¿no? Para entender este fenómeno, periodistas, por ahí debe haber algunos escritores, alguna gente intelectual que hay en muchas comunidades, en muchos distritos que están cerca de la mina. También hay observación participante, por eso es importante contratar a gente de la zona que al trabajar para el equipo de relaciones comunitarias de la mina puede trasladar información, costumbres, tradiciones, ¿no? Sobre cómo se puede convivir con la población y asimilar sus conductas y sus rutinas. También hay historias de vida, es importante, por ejemplo, hacer historia de vida de los dirigentes sociales, de los alcaldes, y para hacer eso, hay que estructurar los temas. Ya creo que eso en metodología universitaria o en seminarios de tesis lo han llevado. Los métodos de investigación clásicos, ¿no? Entrevistas estructuradas y semiestructuradas, donde hay conjunto de preguntas abiertas, ¿no? Y las encuestas, donde con las encuestas, con preguntas cerradas, uno puede manejar estadísticamente los resultados. También hay que prevenir y evaluar los impactos. Un impacto socioeconómico es todo cambio sobre algún aspecto de la vida de la comunidad ocasionado por uno o más causales determinables, ¿no? Este, los impactos económicos directos, por ejemplo, es el uso de la tierra y los recursos. Si es que la tierra ahora está cambiando de productividad, si es que las hectáreas productivas se han reducido, si es que la calidad de agua que está disponible está en la misma calidad de la que existía antes de la inversión minera, ¿no? Otro de actividad económica, otro impacto socioeconómico directo es la actividad económica local, ¿no? Si es que ha subido o ha bajado el desempleo y los ingresos locales. Entonces eso también hay que medirlo. Y los impactos socioeconómicos indirectos ya es la reacción cultural, social, económica de la comunidad, ¿no? Uno de esos impactos sociales, por ejemplo, es los indicadores de salud, de seguridad, que de cierta forma estábamos tocando cuando comienza a haber la prostitución y los bares, ¿no? Los robos, cómo las organizaciones locales, si es que aquellas dirigencias, aquellas juntas directivas se mantienen o más bien se han dispersado, los roles de género, ¿no? Todo eso está en el marco de impactos indirectos, ¿no? Impactos políticos, ¿no? O sea, cómo la percepción de las principales organizaciones políticas y sociales del área respecto al proyecto y su probable reacción, ¿no? Entonces, si es que quienes defienden a la mina terminan ganando las elecciones o terminan perdiendo las elecciones, por ejemplo, es un estudio importante. Seguimos con los impactos económicos indirectos, por ejemplo, es el incremento en los ingresos económicos locales por aparición de nuevos negocios, ¿no? O el aumento de precios. Los impactos demográficos, ¿no? O sea, la población ha crecido, no ha crecido, ha habido gente que viene de las distintas zonas aledañas y terminan comenzando a trabajar y después a tener familia e incrementando la población en aquellas localidades que están dentro de la zona de influencia. También los impactos culturales, ¿no? O sea, el estilo de vida si ha cambiado o no ha cambiado, si las creencias siguen habiendo las mismas creencias, si es que las fiestas religiosas siguen teniendo, eh, digamos, generando el mismo fervor que antes, ¿no? Entonces todo eso es un, un impacto socioeconómico indirecto, por ejemplo, ¿no? En esta evaluación de impactos, eh, se tiene que ver cómo el futuro de la comunidad,
con el proyecto y sin el proyecto, ¿no? Y para eso solo un análisis de las tendencias actuales con la población puede ayudar a controlar los efectos producidos por la empresa y los efectos producidos por otros agentes. Y ahí hay que ver las variables socioeconómicas, ¿no? O sea, cuando uno está realizando el estudio de evaluación de impacto social, uno, como mencionamos, tiene que tener la situación sin proyecto, o sea, describir la situación sin proyecto y a la vez también proyectar qué pasa si el proyecto no va y cómo esos indicadores sociales se ven más críticos o cómo ese proyecto sí va y cómo se pueden resolver aquellas eh, problemáticas que habían en la población y que se pueden dar solución con determinada acción o intervención social de parte del equipo de relaciones comunitarias de la empresa minera. Aquí está este cuadro que lo ejemplifica la situación inicial, la evolución de esa realidad sin el proyecto. Esto hay que plantearlo como una simulación, la situación final sin el proyecto y la evolución de la realidad con el proyecto y la situación final con el proyecto. En esta diferencia, es lo que se plantea la deducción del impacto y por lo tanto eso es lo que se tiene que ofrecer a la comunidad, a las autoridades, a los grupos sociales, ¿no? Es cómo vamos a llegar de aquí al 2050, por ejemplo, si es que el proyecto comienza a ejecutarse. Vamos a reducir el desempleo, vamos a generar proyectos productivos, va a haber un nuevo colegio, mejoramiento de carreteras y un sinfín de cosas, ¿no? Y cosa que si no hay el proyecto, no se tendría. El manejo de impactos socioeconómicos. O sea, si ya sabemos cuáles son los impactos, ¿cómo vamos a manejarlos? Entonces, la intención es potenciar los impactos socioeconómicos positivos, tomando todas las medidas para incrementar su efecto, ¿no? Y otro de los manejos es evitar o minimizar el impacto negativo, ¿no? Y para eso hay que evaluar y modificar las acciones que se hayan identificado. Hay que compensar por impactos sobre el derecho a la propiedad de terceros, para la servidumbre, se llama, para el uso de servidumbre, es el uso de los terrenos y la propiedad, tiene que haber un fondo de compensación. La gente no va a entregar su terreno para que explote la mina. Disculpen, se cayó el internet un ratito, así que continuamos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Y entonces, ya había hablado de los fondos de compensación que hay para tener el derecho de propiedad a los terceros, ¿no? Y también hay que indemnizar por los daños y perjuicios, ¿no? Mediante el pago previa valoración del equivalente al daño sufrido por el impacto no previsto originalmente. En este caso, por los accidentes o contingencias, ¿no? Resulta que nadie quiere que sucedan daños ni perjuicios, pero el uso de determinados explosivos, determinada eh, maquinaria ha terminado por hacer movimientos del suelo en una zona donde el suelo no ha sido tan compacto y tres o cuatro o cinco casas se han visto perjudicadas. Entonces,
hay que, mediante un pago, hacerse responsable y eh, indemnizar, ¿no? Entonces, ¿quién ve eso? El equipo de relaciones comunitarias. Es aquel que, una vez enterada de esta noticia, tiene que rápidamente acudir, hacer la valoración, conversar con las familias, dar seguridad de que todo esto va a ser solucionado, que no era la intención de la empresa, ni de los ingenieros, ni de los trabajadores, para que esto no se convierta en un conflicto. Tiempo que se demora en dar respuesta la mina, y si no hay el equipo adecuado que pueda llegar a ese entendimiento, puede terminar en un conflicto social y una escalada rápidamente. Mucho más cuando justo se están negociando algunas cosas y la gente pone sobre la mesa esos temas de los prejuicios que se acaban, que acaban de suceder, y se pueden romper diálogos, procesos de diálogo, ¿no? Entonces, mejor siempre dar respuesta inmediata para que no se produzca la escalada. Entonces, ¿dónde manejamos estos impactos socioeconómicos? En el plan de relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, cuando hagamos el plan de relaciones comunitarias, tiene que tener el ítem compensaciones como las indemnizaciones, y también tenemos que ver ahí las formas de negociación, ¿no? Puede ser pago en efectivo, sí, o puede también ser otro tipo de retribución. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, la pared que se cayó, cayó en un pequeño corral. Y en ese corral solamente habían 3 o 4 animales, 5 animales, pero era suficiente para que una persona sobreviva, ¿no? Entonces, puede ser que se le dé un puesto de trabajo, ¿no? Entonces compensa. Entonces hay posibilidad de que sea la retribución en efectivo, como puede ser a partir de proyectos o involucrar dentro de la cadena productiva. La gente a veces prefiere, no, está bien, ¿no? O sea, bueno, ya perdí, digamos, el corral, perdí algún tipo de patrimonio, pero me conviene conectarme con la mina que voy a trabajar 10 o 15 o 20 años y va a haber una mejor retribución. Entonces, hay que saber negociar, ¿no? Y no hay que tener la cabeza estrecha para no presentar alternativas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se da efectivo, la gente se lo gasta. ¿Ya? Y a veces no, o sea, no produce más efecto, o sea, no es productivo y terminan generándose otra vez los problemas. O sea, uno pensó de buena fe que entregándole el efectivo a la comunidad o a las personas y ahí se iba a terminar el problema, pero pasan 4 años, 5 años, la plata ya no está. El hijo ahora, o la nueva generación sale diciendo de que ellos no han sido beneficiados de esa compensación y se genera otra vez los problemas, ¿no? Entonces, o también, si solamente se le da a los dirigentes comunales, se terminan haciendo algunas gestiones o inversiones en todo caso y hay muchos casos de corrupción también, ¿no? Eh, Cuando se hace esta intervención social debido a a los impactos, es decir, hubo un impacto, hay impactos, sí estamos dando alternativas de solución, se tiene que monitorear. O sea, ha habido en ocasiones, por ejemplo, donde muy bien se hace un proyecto productivo, está acompañándose el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y de ahí se deja de ir medio año. Y el proyecto productivo era crianza de animales menores. Llegó la fiesta de la comunidad y todos esos animales menores sirvieron para la fiesta y no
hubo el objetivo de que esto iba a tener que ser sostenible y por lo tanto se tenía que ir a los mercados de los distritos más cercanos y con eso poder tener ciertos recursos que puedan ser reinvertidos. Entonces hay que hacer un monitoreo y un seguimiento permanente, ¿no? De todas las actividades que son actividades que van en concordancia con con los impactos que hemos previsto. En el caso de los temas ambientales, también, o sea, hemos visto, por ejemplo, en la anterior clase de que hay un comité de vigilancia ambiental, ¿no? Entonces, hay que formarlo con la población, el equipo de relacionistas comunitarios es quienes tienen que poner el tema en las reuniones con las comunidades y ver el mecanismo más propicio para escoger Profesor, quiénes van a ser los que participen, ¿no? En estos grupos de vigilancia ambiental. Entonces, si hay también grupos de vigilancia ambiental, deben haber grupos de vigilancia social para ver que las actividades o la planificación social también se cumpla, ¿no? Aquí es donde también hemos conversado la vez pasada de que habiendo planificado 4, 5, 6 actividades sociales en todo el año, a veces solo se cumple uno, solo se cumplen dos y hay un cierto descontento de la población que al acumular 3, 4, 5 años terminan generando conflictos sociales, ¿no? Marco, En, disculpa. en el momento de exploración y explotación de las actividades mineras, se van a requerir, ¿no? Usar terrenos de propiedad o de uso privado comunal, ¿no? Entonces, una presencia no permitida por la población o que no se ajuste al proceso previsto a ley de tierras resulta ilegal y genera incertidumbre y muchas conjeturas, ¿no? Entonces, eh, hay que ser sumamente cuidadoso con eso y siempre se tiene que llegar primero. El equipo social es un equipo de avanzada que va y que conversa con la gente antes de que las actividades técnicas de ingeniería lleguen a hacer algún tipo de recojo de información, inclusive, ¿no? Un estudio de suelos y donde la gente no sabe por qué está llegando, porque muchos de estos, em, eh, digamos, la adjudicación de las minas a las empresas, a veces se hacen solo desde Lima o se hacen con las gestiones, con los documentos en el Ministerio de Energía y Minas, en SENACE, ¿no? Y la gente no, solo se entera cuando va a haber la audiencia en el cual se va a dar a conocer el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, ya estás comenzando mal porque la gente ya tiene una percepción de que lo que quieren es aprovecharse y no más bien una actividad que va a dar desarrollo y bienestar a la zona, ¿no? Ya hemos profesor, mencionado buenas que noches, profesor. Sí, lo que sucede es que no está compartiendo la pantalla y los compañeros están preguntando si se está proyectando o no. ya, ahorita voy a... Disculpen, ya está. Ahí estamos en las actividades de exploración y explotación y la percepción de la población. Hay algunos malos entendidos típicos, ¿no? Que la empresa va a expropiar extensas cantidades de tierras. Entonces, algunas poblaciones desinformadas han llegado a imaginar tajos gigantes de 20.000 a más hectáreas, ¿no? Entonces, hay esa desinformación. Eh, y a veces, como ya les había mencionado en la clase anterior, a veces solamente se está explorando, ni siquiera ha habido
se ha tocado de recursos, no hay ningún campamento, no hay ninguna maquinaria que ha ingresado, ¿no? A veces la exploración generalmente ahora con la tecnología es con drones, con algunos aparatos que se ponen o se posan sobre la tierra y se permite como radiografías ver si es que hay mineral, pero la población se levanta, ¿no? Se levanta. El caso de Chubur, por ejemplo, es significativo. Eh, y en ese momento, una de las mejores estrategias es iniciar con un proceso de consulta, ¿no? Que exprese el respeto por los dueños y posesionarios de las tierras. Las empresas a veces comienzan haciendo muchas promesas y entonces los lugareños, ¿no? Dan una rápida aceptación para que ingresen y después eso no es coherente. O sea, se menciona así, vamos a dar cientos de empleos y mucha responsabilidad de o sea, la empresa, no es una sola persona, ¿no? No hay un señor que se llama la empresa. Quienes van a conversar con la población es el equipo de relaciones comunitarias. Nunca se va a ver al gerente general de la empresa, el CEO, este, conversando con la población. Tampoco al asesor legal, tampoco al ingeniero de operaciones, ¿no? Al jefe de operaciones, ¿no? Y quienes explotan, inclusive hasta quienes alquilan las maquinarias, son terceros. Entonces, es el equipo de relaciones comunitarias el que responsablemente tiene que actuar y tiene que manejar mucha información. A veces se pueden ir, como se dice, en floro y decir muy bien, sí, hay una primera eh, eh, supervisión de la población y seguramente uno revisa un censo anterior y piensa que hay 600 pobladores, de los cuales la mitad son hombres, la mitad mujeres, una tercera parte son jóvenes, o niños y ancianos, y por lo tanto de los 600 hay 200 que están en posibilidad de trabajar, y como la mina va a utilizar 600 personas, entonces 200 personas de la comunidad sí pueden trabajar. Y bajo ese esquema rápido se le promete a la gente si va a ser trabajo para todos. Y al final se requiere otro tipo de especialidad. La gente de la comunidad no tiene la capacidad como para trabajar como choferes de maquinarias o de otro tipo de acción que se tiene para la mina y al final no se cumple, no se cumple y hay frustración, ¿no? Y ya habíamos visto en los conflictos sociales, hay discursos como el discurso de al enamorado que se le deja, ¿no? O sea, hay una idea de traición, ¿no? Entonces eso también pasa en la población, ¿no? O el otro lenguaje que hay, eso de que se ha incumplido con la negociación, o sea, se había dicho que eso iba a traer desarrollo y al final nadie tangiblemente está recibiendo dinero por esas actividades. Entonces, para evitar eso, el manejo de las promesas iniciales es importante y mucho más nosotros que vamos a ir hacia esa actividad de la empresa que la actividad de las relaciones con las comunidades. Por eso hay que ser claros, hay que ser precisos, no hay que ofrecer lo que no se sabe. Y ahí, por ejemplo, yo he participado de varias negociaciones y ya cuando uno tiene desde el Estado una autoridad, digamos, eh, uno no entra en la negociación, o sea, uno participa en la negociación como veedor y quien negocia es el equipo de relaciones comunitarias con los dirigentes. Y uno, para tratar de aliviar los temas, puede tener como que acercar las posiciones, sí,
yo conversaba con el equipo de relaciones comunitarias y le decía cuánto por ciento de los trabajos le van a dar. Y me decía, vamos a empezar en 8, pero podemos, tenemos la autoridad de llegar hasta 11. Ya, si cerramos en 10 es un éxito, decía el equipo de relaciones comunitarias, ¿no? Y el equipo de negociación de la comunidad decía, queremos, vamos a empezar el 14%, pero si nos dan el 10%, estamos contentos. Ya, entonces uno está ahí y dice, muy bien, pues o sea, los otros pueden generar hasta el 11, si le dan 11 a la población, está bien, o sea, uno simpatiza, ¿no? Que con que más provecho se le dé a la población mejor, ¿ya? Pero si ya dice la misma población que puede llegar a 10 y para la mina llegar a 10 es el max, es también un beneficio, pucha, que se entienda, ¿no? Al final la población, cerró en 8%. Entonces, ella, ese tipo de negociación, o sea, si uno es autoridad desde el Estado, o sea, no puede meterse, ¿no? Son cosas que, están, en las mesas de negociaciones negociando la comunidad y la empresa. Uno está velando a que no se saquen los ojos, a que se llegue a un acuerdo, que no pateen la mesa, ¿no? Pero ahí el equipo de relaciones comunitarias sacó sus cuadros, argumentaron de cuánto era la población, de cuántos eran los que estaban capacitados y cómo, y entonces cerraron en lo que se pensaba que iba a durar 10 horas de negociación, 12 horas de negociación, y se cerró en 1 hora, en hora y media. ¿Por qué? Porque estaban cerca las elecciones y los que estaban negociando, que querían ir a ser futuros alcaldes, querían darle algo tangible al pueblo y a decir, mira, acabamos de traer y ese 8% representaba, creo, 240 trabajos, ¿no? Entonces, en una comunidad chica era un impacto, o creo que un poco más de puestos laborales y fueron y dijeron a la comunidad, mira, hemos empezado, el próximo año vamos a seguir negociando por más. Ya, entonces ya son cosas que se van dando en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, ustedes van a, quizás, porque esto, como les digo, es giratorio, a veces van a estar en el lado del Estado, a veces van a estar en el lado de la comunidad, o a veces van a estar chambeando para la mina, ¿no? Uno de los impactos también bien complicados es cuando el uso de la tierra, ha sido para los temas agrícolas y al final, esas tierras van a ser utilizadas para otras cosas, ¿no? Entonces, la tierra agrícola, les daba ciertos ingresos, ¿no? A la comunidad. Entonces, ahí hay que, saber bien temas legales, ¿no? A ver si el predio era realmente utilizado para determinadas cosas. Hay que analizar una línea de base para ver realmente cuánto es lo que se producía y si ese producto realmente era vendido, solamente era para subsistencia y si era vendida esa producción, cuánto es el ingreso que obtenían por ello y cómo era, se lo repartían, ¿no? Porque es parte del análisis y para que sea, digamos, una compensación justa, ¿no? Todos, o sea, seguramente, ¿no? O sea, queremos que la comunidad, por el hecho de estar en una situación precaria, ¿no? Con la accesibilidad, con la conectividad mal, alejado de, entre comillas, el desarrollo de las ciudades, tenga beneficios. Pero si ganaban 100 y el beneficio es 125, 130, 140, es justo, ¿no? Pero ya un beneficio del 300%, o sea, eh, como evidencia, o sea, tiene que haber una evidencia para esa negociación, ¿no? A eso me refiero, o sea, para que la negociación entre o sea, sea válida, entonces hay que ver bien
toda la información posible para poder llegar a números equitativos, ¿no? La reubicación es lo más problemático de de un plan de relaciones comunitarias, ¿no? Eh, Se pierden propiedades, fuentes de ingreso, las habilidades productivas que uno tenía en un nuevo entorno social ya no te sirven, las familias se rompen, la identidad cultural con la tierra también se pone en crisis. Entonces, ahí, en esa reubicación, entonces, es buscar un sitio que sea muy parecido al terreno, al territorio donde las comunidades o la población vivía, ¿no? Y se tiene que planificar con bastante antelación, tener un plan específico de reubicación y sí, pues, ¿no? Ahí sí la inversión es mucho más alta, ¿no? Actividades de construcción y operación y la conducta de la nueva fuerza laboral. Eh, la nueva fuerza laboral tiene dos fuentes, ¿no? La empresa titular y las diferentes empresas contratistas que habíamos hablado, ¿no? Y el impacto originado por el personal de las empresas depende en primer lugar del tipo de asentamiento por el que se opte, ¿no? El menor impacto ocurre cuando el personal se instala en campamentos cerrados, ¿no? O sea, la mina, este, está muy lejos de la población, está lejos del distrito, lejos de la comunidad y tiene que crear ahí su propio asentamiento. Ahí tienen sus habitaciones los trabajadores, ahí tienen sus comedores y ahí están, ¿no? Salen cada 15 días, digamos, ¿no? Pero en algunos lados, y inclusive ha sido beneficioso para algunas comunidades, ciudades cercanas. ¿Por qué? Porque las comunidades o los distritos dicen más bien que como la mina está cerca, nosotros le vamos a brindar el servicio de traslado, que 40 minutos, media hora, una hora, y también le vamos a alquilar las habitaciones a los trabajadores. Entonces, eso va a generar que se mueva la economía de la localidad, la economía de los distritos, algo como Cotabambas. Sin embargo, el personal que llega, que ya a veces no es por la mina, sino es las contratas alrededor, desde o sea, de distintas empresas que terminan dándole servicios a a la mina y que no tienen relación directa con ella, terminan, o sea, quienes les venden, por ejemplo, productos envasados a la mina, ¿no? O químicos, o combustible, o ropa, plásticos, todo lo que se requiere. Ya, o sea, están de pasada, o sea, llegan, y después, se van y seguramente cuando vuelvan a regresar ya no es el mismo trabajador, es otro trabajador el que llega. Entonces hay complicaciones ahí, ¿no? Entonces, la mina tiene que hacer un código de conducta que tiene que exigir que todas las empresas que trabajan con la mina también lo cumplan, ¿no? Y si no se cumple por parte de estos trabajadores ese código de conducta, uno tiene que acabar la relación con esa empresa. Entonces el empresario que le brinda la mina se trata de poner al personal adecuado, inclusive lo más cercano posible para garantizar que eso se cumpla y que estén preparados para que no se cometan desde crímenes como errores o faltas conductuales, ¿no? Que pueden traer después conflictos sociales y se pueden paralizar las obras, ¿no? O sea, perdón, la inversión, que es el personal foráneo es complicado, ¿no?
Recuerdo en el caso de una ciudad, había puesto un restaurante muy bonito en una ciudad súper alejada, en Espinar, y y los que trabajaban, o sea, como se quería brindar alimentación para los ingenieros y todos, trajeron cocineros que no eran de la zona, ¿no? O sea, ahí no tienen ningún tipo de relación con la mina, o sea, solamente querían venderle el servicio a los ingenieros de la mina. Y para eso, y estos trabajadores de ese restaurante terminaron haciendo algunos delitos, ¿no? Entonces, o sea, por eso mismo es que los relacionistas comunitarios tienen que tener un código de ética, que hay cosas que de manera directa se le atribuyen a a la mina en su relación con los negocios que tengan, y otra cosa es las propias empresas que le brindan servicios a los trabajadores de la mina, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la mina va a decir, no, yo no tengo ningún tipo de relación con esos trabajadores, pero si no hubiera habido la actividad minera, esos trabajadores no habían llegado. Entonces, hay que tener la capacidad y el equipo de relaciones comunitarias también de actuar rápidamente, ¿no? Cuando se cierra la mina, ¿no? Por ejemplo, cuando se cierra la mina y la gente está trabajando mucho tiempo en las actividades mineras, ahora ya no tienen trabajo. Y también se generan conflictos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar que la gente que ha trabajado durante un tiempo tenga otras capacidades para que después puedan seguir siendo un eje dinamizador de la economía local y no se decaiga, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hoy día se están exportando más de 200 millones de dólares en servicios mineros. O sea, hay una industria que está exportando servicios mineros, ¿no? Entonces, es gente que trabajaba para la mina y que ahora brinda los servicios a Argentina, Colombia, Bolivia, ¿no? Entonces, algo así hay que, después de que acabe el boom de la minería en el Perú, toda esa tecnología, todo ese conocimiento, todos esos expertise, ¿dónde van a trabajar los relacionistas comunitarios expertos en conflictos mineros y expertos en relaciones comunitarias mineras cuando ya no hayan minas? Entonces se tienen que, o exportamos también relacionistas comunitarios de aquí a 15, 20, 30, 40 años, o estos relacionistas comunitarios tienen aprenden otro tipo de oficio, o tienen el capital suficiente para hacer otro tipo de negocios, y eso no desequilibra la dinámica económica, ¿no? Plan de relaciones comunitarias. El objetivo del plan es regular las relaciones entre la población y las empresas y ayudar a gestionar los problemas sociales que enfrenta el sector con las comunidades asentadas en su área de influencia. A ver, eh, colegas, ahorita hay 44 participantes, tenemos 1 hora y 20 de exposición, y todavía no hemos llegado a la mitad de las diapositivas, ¿no? Entonces, yo creo que avanzaré unas 10 diapositivas más, y ya quedan ustedes si es que programamos el otro poco que falta, o en todo caso ya ustedes por su cuenta los estudian. Yo voy a estar pasando el PPT terminando la clase, ¿no? Entonces eso lo dejo para que en unos minutos lleguemos a un acuerdo, ¿no? Eh, Continúo. Los aspectos que pueden incluir en un plan de relaciones comunitarias es el establecimiento de un compromiso corporativo
de responsabilidad social en la misión y en los objetivos de la empresa. Siempre se ha dicho en esta visión administrativa de que hay que ser el mejor en el sector, hay que ser la mejor empresa en transportes, ¿no? La mejor empresa de inversiones, la mejor empresa de marketing, ya. Si nosotros nos basamos en eso, sería la mejor empresa de explotación de recursos minerales en el sector. Pero debido a que el sector de la minería es un sector sui generis a comparación de los otros negocios y explota recursos limitados de todo un país en lugares lejanos y con relación a comunidades que están generalmente, o sea, general y casi siempre en condición de extrema pobreza. Entonces parte de que de el plan de relaciones comunitarias y de responsabilidad social es que la idea de desarrollo de responsabilidad social mismo, ¿no? Sea parte de la misión y de los objetivos de la empresa. Entonces la empresa no puede ser solamente la mejor empresa en explotar el cobre, sino que a la vez tiene que ser, que integrarse el compromiso de ser responsable socialmente con las comunidades, cuidando el medio ambiente. Ya, eso es una política y eso tiene que hacerse entender a los inversionistas que ya menos mal estamos en el siglo XXI, no es pues la época del siglo pasado, ¿no? Donde se explotaba indiscriminadamente, ¿no? O peor en la colonia, ¿no? O sea, si somos exagerados. Pero sí hay que, y esa es la capacidad, porque algunos quizás que están en relaciones comunitarias terminan siendo gerentes generales, ¿no? O sea, sí he visto, o sea, Las Bambas, su primer vicepresidente es la vicepresidencia de Relaciones Comunitarias, ¿no? O sea, alguien que comience abajo puede llegar a ser el vicepresidente de la empresa. Entonces, tiene que haber ese establecimiento del compromiso corporativo y eso es formulado por los relacionistas comunitarios. Y también eh, tiene que haber una política, tiene que, o sea, establecerse una política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres, que es el que habíamos tocado. Entonces eso tiene que estar redactado, escrito, saber cómo se va a actuar para la obtención de las tierras, ¿no? De las servidumbres, perdón, y la adquisición de las tierras. Tiene que haber una política de prevención social y manejo de los impactos, el plan de consulta, tiene que haber la política de responsabilidad social, tiene que definirse las responsabilidades y las funciones para el manejo del plan de relaciones comunitarias en las empresas, en la empresa, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del plan que se presenta a la dirección, este, de asuntos mineros. Y este es su documento justo que solicita eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos compromisos, aquí se da ejemplos, trabajaremos respetando las creencias y los valores de la población local. Ya, impulsaremos de manera permanente un proceso de comunicación con la población y con toda persona interesada en saber de nuestras actividades. Apoyaremos el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto. Entonces, esto es lo que le mencionaba, ¿no? De hacer entender a la empresa en su conjunto, al grupo inversor y como visión de todas las actividades, que hay un componente social dentro de un negocio sí, pues un negocio que es de ingeniería y de explotación minera, ¿no? Sobre la política de adquisición de tierras y la obtención de servidumbres. El uso de tierras superficiales de propiedad, posesión o usufructo de parte de la población requiere tomar
en consideración uno de o más de los siguientes aspectos. Les mencionábamos que hay que hacer su estudio de línea de base. O sea, cuando hablamos de la línea de base, justo es para es para la reacción de esta política de adquisición de tierras, ¿no? Saber qué se fluctuaba en esa área, si es que era para temas agrícolas o agropecuarios, en todo caso, si es que era para ganadería o para cultivos, las familias, las personas, las comunidades, a quién le pertenece, con quién se va a negociar, si esa tierra tiene título de propiedad, si está saneada legalmente y o si aún teniendo posesión, qué es lo que qué uso local tenía. Y también hay que hacer un esquema de negociación para la adquisición o para la servidumbre. La servidumbre es: voy a utilizar tu tierra, no te la voy a comprar y te pago por ella, ¿no? O sea, en especial eso se hace cuando es comunidad, o sea, por el conjunto de las tierras, ¿no? En el estudio de impacto social se establecen también los posibles efectos socioeconómicos de las actividades y hay que, en el plan, eh, se tiene que ver ese manejo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que vamos a proponerle a la gente ahora que no va a tener, que no va a ser posible el uso de su tierra como lo venía haciendo, ¿no? También hay que ver el tema de los impactos a la salud, o sea, definir la infraestructura, el equipo, el personal, el programa y prevención del plan de manejo de contingencias ante problemas de salud de la población que pueden ser ocasionados por el proyecto. La polución, muchos de los problemas de salud de la población es tanto por el transporte como por la misma explotación, es el tema de polución, ¿no? O sea, el polvo que se termina eh, expulsando de las operaciones o del traslado es de tanta cantidad y de tanta concurrencia que la gente comienza a tener problemas estomacales, problemas eh, respiratorios y necesitan de un espacio, o sea, necesitan de cuidado, ¿no? Entonces, eso se va a dar, o sea, siempre es lo recurrente, entonces se tiene que tener un centro de salud, ¿no? Entonces, para la atención. Ya, entonces, hay que entender eso y tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? O sea, no es que las cosas van a ser normales o perfectas una vez que comience la actividad minera y que solamente es esa, entregarle una compensación. Eh, en el plan de los impactos en la economía, ¿no? Hay que definir lineamientos generales para la adquisición, o sea, cuánto es lo que se va a gastar en un programa de compensación hacia los propietarios de los predios, ¿no? Si son tierras tituladas o no son tituladas, si realmente esas tierras están, o sea, el hecho de que ya no tengan las tierras genera que las actividades económicas que ellas venían siendo realizados, eh, se alteren, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo y se hace el programa de compensación, ¿no? Entonces, saca el nombre de la persona, cuánto es el terreno, a qué se dedicaba el terreno, un cuadrito, ¿no? Y cuánto se le va a pagar, ¿no? A cada uno, por metro cuadrado, o sea, si es a comunidad, o sea, sobre va a ser el reemplazo, qué proyecto de inversión va a cubrir toda la área, ¿no? De la tierra que se está dando en servidumbre. Impactos en el orden social y la cultura. No es recomendable realizar una sensibilización de los trabajadores de la empresa titular y subcontratistas acerca de las principales características de la población local y su ambiente natural. Ya entonces, si se va a hacer eso, o sea, no solamente se tiene que decir dentro del plan, sino poner
el lugar, la fecha, cuándo se ha hecho este tipo de capacitación, ¿no? No, esa es la evidencia que uno muestra para que está cumpliendo con eso. Si pasa algo, la empresa salva su responsabilidad diciendo nosotros hemos hecho la sensibilización a todos nuestros trabajadores, hemos hecho la sensibilización a todos los contratistas, aquí están los temas que se han tocado, estas son las exposiciones, estos son los profesionales que lo han hecho, estos son sus CV que garantizan de que son buenos profesionales, en este lugar se ha hecho, aquí está la firma de todos los asistentes, ya, si la contratista me trajo a otro que no estuvo capacitado, la responsabilidad es la contratista, ¿no? Si el que estuvo capacitado comete el error, esa persona, tiene su responsabilidad. Entonces, todo eso hay que tenerlo y entenderlo y es la chamba de el relacionista comunitario. Cuando te dicen de qué va, tú trabajas en relaciones comunitarias y trabajo haciendo la sensibilización en los impactos de orden social y cultural y trabajo en conseguir la servidumbre, trabajo en hacer el plan de relaciones comunitarias, trabajo en hacer la política de responsabilidad social de la empresa, ¿no? Entonces, igual es el plan de consulta. No es recomendable que toda empresa que realice labores que involucran la elaboración de una evaluación ambiental o un estudio de impacto ambiental tenga contacto con la población, elabore el plan de consulta con las comunidades ubicadas en la área de influencia del proyecto. Es necesario que la empresa defina en ella los lineamientos generales y mecanismos a seguir para establecer una comunicación clara, oportuna con la población local. Una cosa es la ley de consulta previa y otra cosa es el plan de consulta de participación ciudadana en el constante accionar de la actividad, ¿no? El plan de consulta es un plan de consulta que tiene su propia ley y tiene sus propios lineamientos y inclusive legalmente sostenidos por la OIT. Y otra cosa es que para la exploración, para la explotación, para el cierre, para la evaluación ambiental, ¿no? Haya consulta a la población, ¿no? Y la consulta es la encuesta, la consulta es las entrevistas, la consulta es la audiencia pública, consulta es que se pueda permitir las sugerencias de la población, ¿no? Entonces, ese plan de consulta tiene que elaborarse y ejecutarse. Sobre la política de responsabilidad social. Algunas empresas deben efectuar una serie de compensaciones a las comunidades por el uso de las tierras y otros impactos. Otras asumen como parte de su misión corporativa un compromiso de responsabilidad social que implica efectuar un aporte al desarrollo de la comunidad. En uno o en otro caso, se realizan transferencias de valor a las comunidades bajo la forma de pagos en efectivo, desarrollo de infraestructura, capacitación, oferta de servicios. Es necesario que las empresas y las comunidades estén conscientes de que estas transferencias pueden tener un impacto positivo sobre la población, pero también pueden generar efectos nocivos como el desarrollo de una relación paternalista dependiente de la localidad con respecto al proyecto dentro del plan de relaciones comunitarias. Las empresas pueden incluir lineamientos básicos de la política de responsabilidad social. Estos lineamientos establecerán el marco bajo el cual se realizarán todos los aportes de la empresa hacia la comunidad. Entonces, hay que entender que la mina no va a estar siempre en la ciudad y que el desarrollo de la ciudad es parte de la dinámica económica de sus miembros y la construcción de institucionalidad y de obras de parte del Estado. Entonces, eso hay que tenerlo claro.
Entonces, si la mina puede ayudar a que se dinamice la economía y se pueda, a través de distintos mecanismos, también contribuir para que el Estado pueda garantizar servicios y construcción de nuevas obras o, no, o obras en general, ¿no? Hospitales, colegios, carreteras, puentes, es coherente, ¿no? Es coherente, es necesario, está bien, pero como les mencionaba, la mina no va a estar después. Entonces, no puede haber una ciudad dependiente solo de la minería, sino que en el transcurso de las décadas, la ciudad tiene que tener su propia dinámica, sentir que ha habido un impacto positivo de la mina, pero después continuar con su quehacer, con su dinámica, con su desarrollo. Entonces, cuando uno hace un plan de relaciones comunitarias, no es solo el hecho de que todos los que viven en determinada zona vayan a trabajar a la mina. No es que cada una de las familias y cada una de las personas tiene que recibir 1.000 soles, ¿no? O que cada una de las personas o cada una de las empresas le tenga que vender a la mina, ¿no? Eso, aunque se dé, va a ser un momento. O sea, lo importante es que se hagan proyectos sostenibles, productivos, para que la gente pueda lograr una dinámica económica más allá de la empresa minera. Entonces, a veces se confunde, ¿no? A veces hay una cuestión inclusive hasta ideológica de decir, te estás llevando mi recurso y no me estás dejando nada, ¿no? Este, eh, Aunque se le deje, o sea, eso se va a acabar, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo. Entonces, no sería adecuado solamente dar una compensación de esa manera. Seguramente si es que se usufructa la tierra, si es que se está generando un prejuicio, sí, pero la visión es en una alianza y en una cooperación, colaboración con el Estado y con los propios actores, impulsar proyectos este, productivos con vinculación al mercado más que solo a la actividad minera. Entonces eso es uno o sea, eso es un entendimiento de una política de responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social no puede ser darle 1.000 soles, como hay muchos dirigentes sociales que quieren que se le dé la plata en efectivo, ¿no? Entonces, no es una responsabilidad social, no es en todo caso, un mercantilismo, que el impuesto no vaya al Estado y que el impuesto más bien sea retribuido directamente, a la gente, ¿no? Entonces, ahí se estaría transgrediendo distintas, teorías políticas, inclusive sobre el Estado-nación y todo lo demás, ¿no? La consulta es un proceso de información, de diálogo entre empresas, comunidades y el Estado, ¿no? Acerca de las actividades energético-mineras en una localidad, el marco normativo que las regula y las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto, ¿no? La consulta no implica un derecho a veto de las comunidades sobre el proyecto. O sea, no es vinculante, o sea, no se te pregunta si sí va el proyecto, si no va a ir el proyecto, ¿no? Sino más bien intenta resolver algunas preguntas o interrogantes sobre el mismo, ¿no? Es una consulta para llegar a acuerdos. Y ahí habría que hacer también un paréntesis, ¿no? Si van a trabajar en esta área, es para que la
inversión minera, tanto en gestión social del Estado y tanto en la empresa, es para que la mina vaya, ¿no? No sé si recuerdan cuando hace 2 años estaba de premier Mirta Vázquez y se va a Ayacucho después de que habían incendiado un campamento minero y dijo la mina no va, ¿no? Entonces, eh, eso, no es negociable, ¿no? O sea, el funcionario público que trabaja en ese sector, quizás ella por ser política y tener el cargo de premier pudo lograr salir sin un juicio de por medio, pero en este caso nosotros podríamos ser sancionados, ¿no? En el Estado y pierdes el trabajo en la mina, ¿no? O sea, lo que se tiene que, o sea, o sea, vamos a ser expertos a que la minería salga con una gestión social de innovadora, de alto nivel, con compromisos sociales convenientes, con cumplimiento de compromisos, o sea, hacia eso se maneja las relaciones comunitarias y la gestión social y toda la técnica, la información y la capacitación que se brindan en estos cursos, ¿no? Y en este caso la consulta, y hay expertos en consulta, va vinculado a eso, ¿no? A gestionar cómo la actividad puede eh, entrar en un diálogo directo con los grupos de interés que están ligados al proyecto, ¿no? Que no lo paralicen, ¿no? Que se pueda llevar a cabo la actividad minera y que los grupos de interés también se vean beneficiados, tanto que garanticen y no pongan en peligro su realización, ¿no? El plan de consulta consiste en una serie de actividades que permiten a los diversos grupos de interés recibir información actualizada sobre el proyecto y expresar sus preocupaciones y opiniones. Este plan puede incluirse en el plan de comunitarias que sintetiza las medidas de prevención y manejo de impactos socioeconómicos del proyecto y que forma parte de los estudios de impacto ambiental. La extensión del plan depende, entre otros factores, del tamaño y la duración del proyecto. Definir objetivos claros, ¿no? Deben determinarse objetivos para el plan, tales como mejorar el proceso de toma de decisiones de la empresa o lograr más aceptabilidad del proyecto entre las comunidades. Identificar todos los grupos de interés y pasos a seguir para contactarlos. Bueno, como les dije, colegas, aún faltan varias diapositivas que sería importante tocarlas, pero ya tenemos 1 hora 45 minutos de exposición. Yo les dejo a ustedes la consulta. Si ustedes con los documentos que tienen le dan una revisada y o en todo caso, también dejo en consulta a los organizadores que el día que se va a tomar el examen, nos tomemos unos 20 minutos para explicar las otras 20 diapositivas más que todavía faltan, ¿no? Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. Compañeros, compañeras. Considero que sí, dado que las condiciones operativas para el desarrollo de la sesión van a requerir
que se explayen en esas 20 diapositivas. Podríamos tomar el próximo jueves, entiendo que sería la misma fecha, este, salvo que se prefiera un fin de semana. Los primeros 20 a media hora la clase Sí, y finalizar con el examen en lo que respecta a la hora y media o 2 horas siguientes, ¿no? sí. Pero que sea la consulta de ellos, ¿no? Ok. Sí, porque operacionalmente, estimados y estimadas, son 4 sesiones, ¿no? Así también las hemos registrado en la universidad. Entonces, así haya una quinta, sexta, séptima sesión, el registro en la universidad es sobre las horas este, registradas, ¿no? Que en este caso son de 4 sesiones, ¿no? Entonces, si hubiese alguna sesión más o desarrollo de más actividades, no se considerarían dentro de, por ejemplo, la certificación. Si a ustedes, si el espíritu por aprender está por encima de esa condición muy puntual, muy procedimental, bienvenido, ¿no? También de parte de tu voluntad, estimado Marco, dado que habíamos gestionado 4 sesiones y no me gustaría abusar de tu confianza. No, yo encantado de transmitir conocimiento. Es un tema que considero importante y necesario, no solamente por el quehacer sociológico, ¿no? Sino porque lo requiere una actividad tan importante para el país, ¿no? Ok, entonces, si no habría problema, podríamos hacer la sesión el día jueves para finalizar con el tema y ahí mismo explicar ya la metodología de la evaluación, ¿no? Si es examen, si es un trabajo. Es un examen. Yo tengo ahí las 20 preguntas y justo por eso es que requerimos acabar este tema. Ok, ok, ok.